Bueno, ya está. Buenos días. ¿Cómo están, amigos? Es un placer verlos finalmente por aquí. Pues este es el capítulo 1 de Hijos de Nuestra Mente podcast. Es un nuevo experimento que estoy haciendo ahora con esto de las redes sociales. Y no es que los podcasts sean algo nuevo. Recuerdo hace muchos años, por ahí de los 2006, al Doctor Neón, mi buen amigo Pedro Escobar, que tenía su podcast de todo un poco con el Doctor Neón, ¿no? Hablando de la historia del rock, la música contemporánea, las nuevas bandas que están surgiendo en distintas partes, todos los viernes, ¿no? Por ahí te mando saludos, Pedrito. A ver cuándo nos toca ir a una tocada juntos, cuando vuelvan a abrir las puertas de los conciertos. Nos echamos una copa de vino, ahora que también eres experto en eso, ¿eh? Y bueno, pues quería usar este espacio para poder empezar a hacer rodar algunas ideas que pues creo que tienen que germinar y crecer, reproducirse, ya saben, ¿no? Entonces, no es para tomarse nada en serio lo que voy a decir aquí, son solamente algunas de las cosas que he estado aprendiendo, viendo, conociendo, y pues que me gustaría poder tener una conversación en un futuro con quien se anime, ¿no? Este primer episodio pues lo hago yo solo. En un futuro sí me gustaría poder tener alguna entrevista con otras personas, pláticas, un poco, si quieren animar el Wax o Vic o alguno otro de los amigos que íbamos a los cafés de los miércoles hace años en el VIP de Insurgentes. Sería divertido volver a tener pláticas, ¿no? De este estilo. Y pues sí, en realidad eso es algo, un poco la nostalgia por esa conversación libre, crítica, divertida que uno tenía, ¿no? Cuando nos congregábamos en cafés en la época de estudiantes, ¿no? En particular me acuerdo mucho creo que fue en el VIPS de Insurgentes, pero otro VIPS de Insurgentes, el que está al lado del teatro de Insurgentes. Ahí, una vez con los amigos de la prepa, tuvimos una conversación sobre la percepción de los colores, uno de los amigos preguntaba si nosotros creíamos que todo el mundo percibía los colores de la misma forma. Y fue bastante interesante, ¿no? Luego leí sobre eso y parece que ya había teorías. Probablemente ese amigo ya había leído algo, o si no, pues, si fue algo original de él, fue un tema bastante interesante, debo aceptarlo. En fin, pues como este primer episodio, quería platicarles sobre lo que he estado viendo, leyendo últimamente. Antier he estado siguiendo la serie de Cosmos del 2020, la temporada 2, con Neil deGrasse Tyson. Y bueno, pues me encanta porque sigue teniendo bastantes referencias al trabajo de Carl Sagan, pero al mismo tiempo explora otros caminos. Me gustó mucho la primera temporada, que incluyó varios casos de la participación de las mujeres en la ciencia desde los inicios de la historia. No he visto ya eso tanto en esta segunda temporada, voy en el capítulo 5, y sí me gusta que sigue incluyendo un poco culturas, científicos con colores de piel distintos, no occidentales, digamos, y eso sí es bastante enriquecedor. Pero sí creo que la primera temporada fue más incluyente, digamos, por usar la palabra correcta. Bueno, pues en este capítulo 5, que en inglés lo titularon The Cosmic Connectome, el conectoma cósmico, y en español le pusieron un título bastante alejado del original.
Bueno, el conectoma cósmico es una exploración de la historia de la ciencia a través de los siglos en la búsqueda de entender el pensamiento humano, cómo funcionaba el pensamiento humano. Y Neil regresa a la antigua Grecia, a la época de Hipócrates, cuando Hipócrates habla un poco sobre la epilepsia, ¿no? Que, o sea, había varias enfermedades que habían encontrado la forma de apaciguar, digamos. En ese entonces un poco el credo era como que los dioses se debían las enfermedades se debían a distintos dioses, y pues lo que había que hacer como médico era ser el medio por el que esa enfermedad se apaciguaba, ¿no? El medio que comunicaba con el dios para que el dios apaciguara la enfermedad en el paciente. Y pues en particular había esta enfermedad que era muy difícil explicar su causa, ¿no? La epilepsia, ¿no? O sea, ese era un padecimiento y no había una causa aparente de qué era lo que provocaba los ataques epilépticos. Y bueno, Hipócrates dijo que básicamente la declaró como la enfermedad final. Hablaba de que cuando se encontrara la cura para la epilepsia, básicamente ya iba a existir la cura para todas las enfermedades. Y pues desde la época de Hipócrates, en la Grecia antigua, antes del año cero, nos traslada Neil deGrasse Tyson a París, a un nombre que pues, a los que ya hayan leído libros de Carl Sagan, pues les va a sonar mucho. Es uno de los libros de ensayos más famosos de Carl Sagan, El cerebro de Broca. Entonces Neil deGrasse Tyson nos transporta de nuevo a ese ensayo del cerebro de Broca, donde Carl Sagan visitó la exhibición de Paul Broca, de cerebros de Paul Broca, que básicamente fue un científico que en el siglo XIX se dedicó a investigar el funcionamiento del cerebro humano, y hizo una colección enorme de cerebros en frascos que tiene una visión bastante tétrica, un poco como de historias de terror, de científicos locos, pero pues no, pues en realidad sí es como se comenzó a investigar el cerebro. Y en particular Paul Broca trabajaba en este sanatorio mental y al mismo tiempo hacía sus investigaciones, y tenía un paciente que, muy al estilo de Hodor, este personaje de Game of Thrones, tenía un daño cerebral, y básicamente lo único que podía decir era Ted, su nombre, ¿no? Ted, y para todo decía Ted, ¿no? Así, no se acuerdan en Game of Thrones, Hodor, 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 ¿no? Acá era Ted, ¿no? Y pues durante muchos años Paul Broca estuvo tratando de deducir qué era lo que le había producido este mal a este hombre. Este hombre tenía ataques epilépticos, y también él sospechaba que en uno de esos ataques epilépticos en su juventud este hombre se había dañado el cerebro. Entonces finalmente, cuando murió Ted, Paul Broca pudo conservar su cerebro, y cuando finalmente vio el cerebro físicamente, encontró la zona donde estaba dañado el cerebro y determinó o estimó que esa debía ser la zona donde se localizaba el habla. Y pues parece que así fue, ¿no? O sea, hasta la fecha esa zona del cerebro se le conoce como la zona de Broca, y pues fue un gran avance para la ciencia. Cabe decir que Paul Broca no fue, digamos, siendo un hombre bastante avanzado, que buscaba ahora sí que la igualdad para los hombres, para un hombre, digamos, producto de la Revolución Francesa,
al mismo tiempo pues era víctima de su época y pues por ejemplo fue el culpable de establecer la creencia de que había una diferencia entre los cerebros de los hombres y las mujeres, o de que incluso también había una diferencia entre los cerebros dependiendo del grupo racial, ¿no? Lo cual pues fue bastante desafortunado. Y bueno, pues hoy sabemos que en realidad el tamaño del cerebro no es tan importante en comparación con el intelecto. O sea, el cerebro está más relacionado con el tamaño, la relación del cuerpo, ¿no? O sea, si tú eres una persona grande, de estatura grande, pues tienes un cerebro de gran tamaño. Si eres una persona de estatura pequeña, pues vas a tener un cerebro pequeño, ¿no? Más pequeño, pero las funciones cerebrales no están tan relacionadas con el tamaño, están más relacionadas con las capacidades cerebrales, ¿no? Las distintas zonas del cerebro. Que en realidad eso fue la gran aportación de Broca, y por la que debemos estar agradecidos, ¿no? Neil ahí también nos transporta al manicomio de Turín con Angelo Mosso, otro médico científico que también hizo grandes avances. Él en particular fue el primero interesado en hacer registros, ahora sí que digamos, mecánicos de signos vitales. Él lo comenzó haciendo con el pulso, empezó a registrar el pulso sanguíneo, que desarrolló aparatos que se conectaban en ciertas partes del cuerpo y que permitían registrar, por ejemplo, los latidos del corazón, la presión de la sangre. Ahora sí que inventó el primer pausómetro, se podría decir, antes de que se desarrolle la tecnología que conocemos hoy en día. Y trabajando en un manicomio, dedicándose a enfermedades mentales, también está interesado en registrar la actividad cerebral, solo que pues él se dio cuenta que por el espesor del cráneo, el grosor, era casi imposible hacerlo de la misma manera que se medía el pulso sanguíneo sin dañar a un paciente, ¿no? O sea, a lo mejor sí, si se le trepanara aquí se le cortara un pedazo del cráneo, se podría acceder y ver el comportamiento del flujo sanguíneo en el cerebro. Y pues desafortunadamente y afortunadamente al mismo tiempo, la tragedia de un niño llamado Giovanni, que fue abandonado a los 5 años por sus padres en el manicomio de Turín, le permitió a Angelo Mosso este objeto, porque era un niño que se había lesionado la cabeza al grado de que quedó con pues un agujero expuesto en el cráneo, y esto le permitió a Angelo Mosso conectarle su dispositivo en la capa de piel, que era lo único que separaba al cerebro del exterior, y pudo medir la actividad cerebral mientras este niño dormía en las noches. Algo muy interesante, ¿no? Fue básicamente el descubrir que la actividad cerebral incluso se incrementaba durante la noche, o sea, que había mucho trabajo de flujo sanguíneo en las noches, algo que era contraintuitivo, ¿no? O sea, la gente tendería a pensar que en las noches se apagaban las funciones cerebrales, pero todo lo contrario. Parecía ser que el trabajo que hace el cerebro mientras dormimos es mucho mayor que el que hace durante el día, ¿no? O sea, todo este proceso de procesar los pensamientos, acomodarlos, organizar la memoria, los sueños mismos, todo eso, ¿no? Y bueno, en realidad esto pues fue algo sorprendente, ahora sí que se pudo por primera vez en tener un registro de la actividad de un sueño, y pues era algo que se buscaba desde la antigüedad, ¿no? Ahí menciona Neil deGrasse Tyson que los egipcios incluso tenían un templo donde la gente iba a presentar sus sueños como ofrendas para conectarse con la divinidad, un poco como lo que ocurre en esta novela distópica de Ismael Kadaré, la de El Palacio de los Sueños, que el albanés escribió cuando vivía en la dictadura, ¿no?
Entonces lo escribió a modo de metáfora de cómo la dictadura se puede entrometer hasta en los sueños de las personas, ¿no? Y tratar de controlar hasta ahí. Aquí ahorita acaba de llegar una serenata, creo que se alcanza a escuchar, son de estas serenatas citadinas en la Ciudad de México, una tambora y una trompeta. Lástima que no sean los de los colchones viejos usados, los ropavejeros, que ya nos tienen a todos un poco atolondrados, pero bueno. Entonces aquí con esta serenata les continúo platicando este caso de Ángelo Mozo en el manicomio de Turín, que logró pues hacer el registro de un sueño. Y bueno, no sería ya también ahí menciona en ese capítulo Neil deGrasse Tyson menciona a un científico austriaco, Hans Berger, quien después de tener una experiencia psíquica con su hermana durante una batalla, creo que en la guerra franco-prusiana, a finales del siglo XIX, se aboca a encontrar la energía psíquica, ¿no? O sea, él creía que podría hacer un registro de energía psíquica. Y aquí son estas cuestiones bastante interesantes de la ciencia, ¿no? Cuando encontramos científicos que tienen creencias, digamos, mágicas o que están totalmente fuera de la ciencia, pero al mismo tiempo son personas científicas. Yo, la verdad, en mi experiencia en la Facultad de Ciencias, con doctores, médicos, o sea, gente especialista que tiene muy altos conocimientos especializados, siguen teniendo muchas veces creencias religiosas o mágicas que están totalmente desconectadas de sus disciplinas, ¿no? Y bueno, pues esta no era la excepción para Hans Berger, que en secreto, al mismo tiempo que se dedicaba a la academia, en secreto, en un laboratorio que construyó en lo privado, él se construyó dispositivos electrónicos o eléctricos más bien. Se dio la tarea de construir aparatos para poder medir pues ahora sí que el comportamiento cerebral, ¿no? Pero ya no solo el flujo de la sangre, como en el caso de Ángelo Mozo, sino que ya, o sea, él decía debe haber algún tipo de energía. Él, en ese entonces estaba muy en boga la electricidad y él pensó que con el uso de campos magnéticos él podría pues medir ahora sí que la energía psíquica, ¿no? Con la que él cabe aclarar, él tuvo una mala experiencia en esta batalla en la guerra franco-prusiana, una experiencia casi de muerte, y se sorprendió porque al poco tiempo de tener esta experiencia recibió una correspondencia de su hermana, que era la persona más cercana que tenía, diciéndole que ella había tenido un mal presentimiento de que algo malo estuvo a punto de pasarle, ¿no? Había tenido ese susto y entonces él viendo esta conexión con su propia hermana, dijo, ¿cómo es posible que yo estando a cientos de kilómetros haya podido tener esa conexión con mi hermana? Entonces por eso es que se dedicó a esta investigación de la energía psíquica. Y pues fue una investigación bastante frustrada, ¿no? Porque varios años se dedicó a esto, se abocó a esto en secreto y no logró su cometido, no logró descifrar la energía psíquica. Pero en cambio, está tan frustrado que se ahorcó, o sea, llegó al grado de que se suicidó. Y cuando se encontraron su trabajo que estaba realizando, resulta que todos estos dispositivos para medir ahora sí que las ondas cerebrales y el trabajo del cerebro, resulta que en ese sentido sí logró una aportación enorme a la ciencia, que fue, básicamente inventó el encefalograma, ¿no? O sea, el encefalograma fue un dispositivo que hoy en día nos permite un montón de aplicaciones en la neurociencia. Fue inventado originalmente para medir la energía psíquica, ¿no? O sea, algo metafísico, algo que no tiene nada que ver con la ciencia, ¿no?
Entonces, yo sí creo a veces por eso el pensamiento paralelo es muy útil, ¿no? O sea, sí, el método científico tiene sus reglas, tiene su modo de entenderse, pero al mismo tiempo, creo que sí es muy bueno que los científicos tengan un pensamiento paralelo en el arte, en la literatura, incluso que se dediquen a otro oficio, ¿no? O sea, herrería, carpintería, no sé, algo, ahora sí que sea como ese baño que se tomó Pitágoras, ¿no? Que les permita salir de su campo de entendimiento, ¿no? Y que pueda permitirles pensar otra cosa, ¿no? Y bueno, pues, digo, hablando de la neurociencia, el otro día me contaron que el más grande avance de la neurociencia es el neurotaco, ¿no? Los tacos de sesos. Es un chistorete, pero bueno, bastante pendejo, lo sé. Ok, y bueno, terminando con este capítulo 5 de Cosmos, lo interesante con el conectoma cósmico es cuando ya con ahora sí que listado de los pasos en la historia de la investigación del pensamiento, de la conciencia humana, Neil deGrasse Tyson nos lleva a la pregunta importante, ¿no? O sea, ¿está nuestro cerebro humano listo para entender el cosmos? Y bueno, nos habla un poco ahí de la complejidad de las neuronas, ¿no? De la comunicación que hay entre las neuronas, los neurotransmisores, y que son pues básicamente pero tan complejas, incluso más complejas que los cuerpos celestes, ¿no? Un poco como lo que me parece recordar dijo Olaf Stapledon, no sé si lo dijo en El Hacedor de Estrellas o lo dijo en alguna otra de sus novelas, que una célula viva tiene más valor que una galaxia sin vida, ¿sí? Y bueno, esto es un juicio de valores, pero yo cuando escuché esa frase, o la leí, lo quise entender más que nada como la complejidad de una célula viva. O sea, una célula viva no puede existir sin, por ejemplo, las células vivas que conocemos aquí en la Tierra no podrían existir sin la Vía Láctea, ¿sí? Digamos que hasta donde sabemos, una célula viva es el dispositivo más complejo que existe en nuestra galaxia. Y una neurona, que es una célula viva en el cerebro, probablemente sea el dispositivo más complejo que existe hasta el momento en el universo, ¿no? Que en el universo conocido, ¿no? Sí, y suena un poco otra vez antropocéntrico, pues sí, pero lamentablemente solo podemos conocer el universo desde nuestra mirada, y el universo, hasta donde sabemos, solo se puede conocer a través de nuestra mirada, como diría Carl Sagan, ¿no? Somos un pedazo de universo observándose, ¿no? Entonces, pues ahí los dejo un poco con ese pensamiento que me hizo ahora sí que nacer este capítulo de Cosmos. Y bueno, pues estamos ahorita de hecho a los albores de crear la conciencia artificial, ¿no? Entonces habría que pensar eso, ¿no? O sea, esa conciencia artificial, las neuronas que van a conformar esa conciencia artificial, serán más complejas que una neurona humana, una neurona biológica. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que lo sea o que no lo sea? Espero, a ver si en los comentarios me pueden dar sus opiniones. En fin, fue bastante divertido hacer este primer podcast de Los Hijos de Nuestra Mente. Espero poder seguir haciéndolo. Hoy es viernes, a lo mejor los voy a
Así como lo hacía el Doctor Neo en el 2006, a lo mejor voy a empezar a hacer esto todos los viernes. O diario. Vamos a ver, ¿no? Ahorita con la pandemia la verdad se podría hacer diario. Lo vamos a tratar de hacer lo más frecuente que se pueda, pero pues ya saben lo que dice el dicho, más vale paso que dure que trote que canse, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo va evolucionando esto. Si alguien quiere venir a platicar, son totalmente bienvenidos. Ahí mándenme, los que me conocen, mándenme algún mensajito, un fonazo, lo que sea. Y los que no, en sus comentarios dejen sus contactos, platíquenme de qué temas les gustaría conversar y podemos partir de ahí. ¿Ok? Bueno, pues aquí me despido con agüita y pues a darle, ¿no? Chao.